no se relajan, ¿de acuerdo? Sigue existiendo esa restricción, ya que a todo lo privado solamente puede acceder el objeto propietario y los objetos de la clase, ¿no? En este caso, el rectángulo, por ejemplo, hereda de paralelogramo y no puede utilizar a libre albedrío los atributos heredados. Los tiene, pero no los puede utilizar sin tener algún tipo de permiso por parte de la clase base, ¿no? En este caso, entonces, para poder construir un objeto de clase rectángulo, requerimos hacer uso del constructor de la clase base, que es el paralelogramo, y lo que hacemos para poder utilizar el constructor de la clase base es básicamente pedir, ¿no? A través del operador de ámbito super, la colaboración de la clase base, en este caso del constructor, ¿ya? Por otro lado, cuando habíamos implementado el calcular área en un rectángulo, pues eso también requería de que se acceda a dos de los atributos de todo rectángulo. Y nuevamente tropezábamos con el problema de que si los atributos en la clase base están declarados privados, entonces yo no los puedo acceder tan libremente, ¿de acuerdo? Entonces tendría que tener algún interfaz o algún mecanismo por el cual yo pueda acceder a esos atributos. Y en este caso particular, bueno, el día lunes, habíamos puesto dos métodos accesadores a la información del paralelogramo, ¿ya? Y de esa manera hemos logrado completar la implementación, por lo menos para el rectángulo. En caso del cuadrado, si ustedes observan, el cuadrado, aparte del constructor, pues no requiere mayor procesamiento, le llamaremos, para poder calcular el área de un cuadrado, dado que se tiene los dos lados. Entonces, en este caso, el cuadrado va a heredar completamente todo lo que me provee la clase rectángulo en cuanto a funcionalidad. El rectángulo, por otro lado, para poder calcular el área, el rectángulo lo sabe hacer de este modo. ¿Cómo calcula un paralelogramo el área? Pues no sabemos, ¿de acuerdo? Bueno, sí se sabe, pero por el momento no nos vamos a poner a determinar cuál es el área de un paralelogramo por el momento, pero lo único que sabemos es que todo paralelogramo, fíjense, debería permitirme calcular el área, ¿cierto? Entonces yo le digo aquí, todo paralelogramo debería saber calcular el área. Por el momento lo vamos a dejar en 0, porque no tenemos por lo menos ahorita el procedimiento por el cual se calcula el área de un paralelogramo. Bueno, esto es fácil de encontrar. Se puede buscar en Google para saber cuál es la forma de encontrar el área de un paralelogramo, ¿de acuerdo? Pero fíjense, el rectángulo en este ámbito, pues no está muy convencido de que el calcular el área de un rectángulo me dé 0. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo es sobreescritura. Se los voy a escribir aquí. A esto se llama sobreescritura de un método. ¿Cuándo se dice que estamos haciendo sobreescritura de un método? Cuando resulta que en la clase base, ya que en este caso es el paralelogramo, nosotros ya tenemos implementación para este proceso calcular área. Sin embargo, esta subclase decide sobre o escribir o redefinir el procedimiento por el cual todo rectángulo sabe calcular el área. ¿Ya? Esto es bastante común en herencia. ¿Por qué? Porque las subclases usualmente tienden a darle más detalle, ¿no es cierto?, a los atributos que tiene. Si bien es cierto el rectángulo no ha requerido aumentar ningún atributo, pues al ser un rectángulo, nosotros conceptualmente tenemos como tácito muchos conceptos, como que, por ejemplo, sus ángulos son rectos, ¿cierto? Para calcular el área de un rectángulo, entonces, no me interesan los ángulos, ¿ya? El ángulo no juega un rol especial en cuanto a valor, sí en cuanto a conceptos. Sabemos que los ángulos de un rectángulo son
de 90 grados y eso me permite tomar decisiones como que calcular el área así, ¿ya? Entonces, esta propiedad que tienen las subclases de redefinir la implementación de un método heredado, a eso se llama sobreescritura, ¿de acuerdo? Y eso me va a dar una otra de las propiedades, soporte a una de las otras propiedades bien importantes dentro de lo que es la programación orientada a objetos, que se denomina el polimorfismo, ¿de acuerdo? El polimorfismo lo vamos a mostrar acá, ¿ya? El polimorfismo es la propiedad por la cual un objeto, por un lado, puede asumir múltiples formas y en consecuencia puede comportarse de distintos modos, ¿de acuerdo? Ese es el polimorfismo. El polimorfismo, dependiendo, ¿no?, de los autores que tú revisas, se puede entender desde dos perspectivas. ¿Sí? Hay unos que le dicen que hay un polimorfismo ad hoc y hay otro que le dicen que es el polimorfismo puro. En este caso, lo que nosotros estamos viendo es, estaría dentro de lo que es, según algunos autores, como polimorfismo puro, ¿ya? El polimorfismo entonces se da con la introducción o de la mano de la propiedad de la herencia. Cuando nosotros tenemos la herencia, tenemos un poder para poder definir un objeto de alguna clase en el cual en este objeto nosotros podemos instanciar objetos que no necesariamente sean de la propia clase, ¿de acuerdo? Sino podemos poner instancias de objetos a este objeto de clases derivadas o extendidas. Entonces es muy posible que un objeto, por ejemplo, A, en un instante de tiempo, su contenido sea de un tipo y en un otro instante de tiempo, este mismo objeto A, su contenido sea de otro tipo. Entonces se dice, ¿no?, que esta capacidad que tiene el objeto A de asumir múltiples formas, eso me da pie a lo que es el polimorfismo. Obviamente, si en este instante de tiempo este objeto tiene esta forma y luego pasa el tiempo y el objeto tiene esta otra forma, cuando probablemente yo interactúe con el objeto en este tiempo o en este tiempo, el comportamiento también va a ser diferente, ¿ya? Mismo mensaje en este instante de tiempo. Mismo mensaje en este instante de tiempo y el resultado va a ser diferente. A eso se llama polimorfismo. Y el polimorfismo se soporta con esta propiedad de la sobreescritura. ¿De acuerdo? A ver, les voy a mostrar un otro ejemplo que yo ya lo tengo implementado, que es mucho más probablemente entendible, ¿ya? Para ver esto del polimorfismo. Les voy a mostrar una implementación de lo que es este jueguito que se llama el piedra, papel, tijera. ¿Bien? Leemos rápidamente. Este modelo dice, todo juego tiene jugadores y también tiene jugadas. ¿Sí? El jugador que hace jugadas. Dentro del juego piedra, papel, tijera, una jugada puede ser una piedra, un papel o una tijera. ¿De acuerdo? Toda piedra, papel, tijera es una jugada de manera indiscutible. Dentro del contexto de este juego piedra, papel, tijera, bueno, vamos a analizar solamente esta parte del modelo y de la implementación, ¿ya? ¿Qué debería saber hacer toda jugada? Toda jugada, dice, debería permitirte decidir si es que esta es igual a otra jugada. ¿Ya? Toda jugada debería saber decir si es igual a otra. Y toda jugada debería saber responder si esta jugada es menor a la otra jugada. Si nosotros ponemos en términos de orden las jugadas piedra, papel, tijera para definir quién gana, entonces podríamos decir, a ver, que la tijera es menor que la piedra, ¿cierto? La piedra es menor que el papel y el papel es menor que la tijera. Si tenemos una perspectiva de orden de las jugadas dentro de este juego,
para determinar quién gana, quién no gana. Entonces, en este sentido, ¿quién ganaría una partida donde hay una jugada y otra jugada? Aquel que tenga sea mayor respecto a otra jugada. O al revés, ¿quién perdería? Perdería aquel que es menor frente a otra jugada. ¿De acuerdo? Entonces, eso sabe hacer, por ejemplo, toda jugada. Bien, por lo tanto, toda piedra, al ser una jugada, tiene que saber responder a la pregunta si es igual a otra jugada. ¿Ya? Y toda piedra, al ser una jugada, tiene que saber responder a la pregunta menor cuando le dan otra jugada. Si ustedes observan acá, la implementación que se tiene dentro de lo que es el método igual y el menor, ambas implementaciones se llaman huecas, ¿de acuerdo? Sosas, son opas, siempre te va a responder falso, porque en este instante de tiempo, pues al tener un objeto de clase jugada a secas, yo no voy a poder decidir si es igual a otra jugada, ¿de acuerdo? Entonces, con lo que nosotros hemos aprendido, esta clase podría tener un nivel de abstracción mucho más elevado que una clase concreta. Acá ustedes están observando la implementación de una clase concreta, ¿ya? Pero si nosotros introducimos mejor los conceptos de diseño que hemos estudiado hasta ahora, esta podría convertirse en una clase de muy alto nivel de abstracción en todas las palabras, en todo el sentido de la palabra abstracta, ¿ya? Obviamente, la jugada en mi modelo está jugando el rol de una clase de alto nivel de abstracción, pero podemos todavía decirle que es muy alto nivel de abstracción y podemos especificar que esta jugada en realidad no hace referencia a un objeto particular, sino más bien hace referencia a un tipo de objeto de muy alto nivel de abstracción. En este sentido, entonces, ¿quiénes realmente tienen la información para decir cuándo se responde sí? Cuando me preguntan si esta jugada es igual a otra, ya vendría a ser la piedra. Fíjense cómo funciona aquí. El hecho de que la piedra o que hay un objeto de clase piedra, ¿cierto? Que ejecute este método, entonces hace que la respuesta y la implementación sea sencilla de hacer, ¿cierto? Cualquier objeto de clase piedra, cuando le preguntemos igual, va a ejecutar este método. ¿Y qué va a recibir como parámetro? Otra jugada. No va a recibir necesariamente piedras, va a recibir cualquier jugada, piedra, papel o tijera. Cuando la piedra dice que es igual a esta otra jugada, cuando resulta que en la otra jugada existe una instancia de clase piedra. ¿De acuerdo? En este caso, fíjense, la clase jugada me está permitiendo definir la formalidad de mi atributo otra. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Voy a recibir como dato de entrada una otra jugada. ¿Qué voy a recibir? Otra jugada. ¿Qué tipo de jugada tiene otra? No sé, ni idea. ¿De acuerdo? Puedo recibir piedra, puedo recibir papel o puedo recibir tijeras en otra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, otra es un identificador de un objeto que puede asumir múltiples formas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros como objeto de clase piedra respondemos a esta pregunta true, cuando el objeto que vive en la otra es un objeto de clase piedra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hemos utilizado aquí? Hemos utilizado el operador instance_of, que me permite saber cuál es la instancia particular que tiene otra. Ya no me permite saber el tipo de otra. Vamos a tener harto cuidado con eso. El tipo o la clase de otra, indiscutiblemente, ¿qué cosa es? Jugada. Pero lo que puede contener otra, eso es diferente. Otra puede contener no solamente jugadas a secas. ¿Qué puede contener otra? Puede tener una instancia piedra, puede tener una instancia de papel o puede tener una instancia de tijera. Entonces,
el resultado aquí depende, ¿no es cierto?, de la instancia que existe en otra. Si es que esa instancia es piedra, la respuesta es igual. Lo mismo sucede aquí. ¿Contra quién pierde la piedra? Según el juego de piedra, papel, tijera. Con el papel. Contra el papel. Entonces, cuando este método se ejecute, fíjense, cuando se ejecute en menor, ¿ya? Siempre el propietario, el objeto propietario que ejecute el menor va a ser un objeto de clase piedra. Entonces, ¿de qué va a depender que una piedra diga que es menor jugada a otra? Siempre y cuando esta otra tenga una instancia particular de clase papel. Ahora, esta es la forma en cómo se implementa la piedra. ¿Cómo se implementará el papel? El papel es similar, pero acá y es diferente. Cuando un objeto de clase papel es igual a esta otra jugada, cuando esta otra jugada tiene una instancia particular de clase papel. ¿Ya? Cuando un objeto papel es menor que otra jugada, cuando esta otra jugada tiene una instancia de tijera. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense acá. No va a ser lo mismo preguntarle a un objeto de clase piedra si es igual a otro objeto que preguntarle a un objeto de clase papel si es igual a otro. Y tú dices, pero ¿y qué gracia tiene eso? Eso siempre hemos hecho. Bueno, cuando tú tienes herencia se puede dar este contexto. ¿De acuerdo? Vamos a escribir aquí un contexto bien rápido y vamos a ir viendo cómo funciona este asunto. ¿Ya? Y más adelante también vamos a seguir introduciendo algunos temas. Entonces, a medida que voy haciendo, les voy a ir introduciendo también terminología. En este momento, fíjense que estamos definiendo, el nombre de de un objeto que se llame J1, que se compromete a contener cosas de clase jugada, ¿cierto? Entonces, J1, fíjense, en este instante de tiempo yo le puedo poner una instancia de clase piedra, ¿correcto? Completamente válido, ¿ya? Nos vamos a construir otro identificador que sea J2. Y en J2, que es un objeto de clase jugada, también le vamos a poner un objeto de clase piedra, ¿correcto? Entonces, en este instante de tiempo, fíjense, vamos a botarlo por línea de comandos. Le voy a preguntar a J1 si es igual a J2. ¿Qué debería responderme? True. True. ¿Correcto? A ver, vamos a hacer. Y me dice falso. Me dice, ¿por qué? Diría que el equals no es el operador correcto para comparar instancias. Sí, es igual. ¿Sí? Estamos utilizando, tienes razón, estamos utilizando el equals, no estamos usando el igual. Oh, madre mía. Estamos utilizando un método heredado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestro igual. ¿Ah? El que hemos sobrescrito. ¿De acuerdo? Le digo ahora igual. Ahora sí, ese me dice true. ¿Correcto? Yo le puedo preguntar, fíjense, a este, ¿ya? Si es que J1 es menor que J2, ¿qué me debería responder? Falso. Falso. ¿Correcto? Bien. A ver, ¿qué es lo que es que un objeto asuma múltiples formas? J2, fíjense, es de clase jugada, ¿cierto? Es de clase jugada. Y en este instante de tiempo está jugando o tiene todo el comportamiento que se le asocia a una piedra. ¿Por qué? Porque en tiempo de ejecución J2 tiene una instancia de clase piedra. ¿Ya? En este instante de tiempo, fíjense, le vamos a poner aquí un papel. Por esto le digo,
Bien, ahora que J2 ya no sea una piedra, sino más bien que sea papel. Y fíjense que se puede, ¿ya? No hemos necesitado cambiarle el tipo o la clase de J2. La clase de J2 sigue siendo jugada. Pero en este instante de tiempo, fíjense, J2 ha asumido la responsabilidad de contener o de tener una instancia o de representar a una instancia de clase piedra. Pero a partir de este momento, J2, fíjense, la misma contenedora, que es de clase jugada, va a contener ahora un objeto de clase papel. Volvemos a hacer las preguntas. Yo le digo, ¿será que J1 es igual a J2? ¿Qué me debería responder? Falso. Completamente válida la respuesta. Le preguntamos, ¿será que J1 es menor que J2? ¿Qué me debería responder? True. ¿Estamos de acuerdo? A eso se llama polimorfismo. Ahora fíjense, si nosotros cambiamos a J1, la historia va a cambiar también. Yo le digo, pongámosle acá que J1 ahora va a ser una nueva tijera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo le vuelvo a preguntar, fíjense, le voy a mandar el mismo mensaje a J1. ¿Qué mensaje le voy a mandar? Igual. ¿Ya? Y le voy a mandar el mismo objeto que es J2. Recuerden aquí, cuando le había dicho a J1, si es igual a J2, me había respondido falso. Si yo ahora a este J1 le pregunto si es igual a J2, ¿qué me debería responder? Falso. 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 Cuando yo a este J1 en este instante de tiempo le he preguntado si es menor a J2, ¿qué me ha respondido? True. Ahora, si al mismo objeto, fíjense, a J1, le mando el mismo mensaje, menor J2, ¿qué me va a responder? Falso. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Fíjense, J1, al mismo mensaje, ¿de acuerdo? Me puede responder el mismo contexto, todo aquí le he mandado menor J2, aquí le he mandado menor J2, o sea, no he cambiado, ¿cierto? Ni la llamada ni el contexto, y me responde diferente. ¿Qué es lo que ha cambiado? La forma, ¿de acuerdo? Entonces, la forma de J1 aquí ha cambiado. A partir de este instante, J1 asume la forma de una tijera. Hasta acá, hasta esta línea, J1, ¿qué forma estaba asumiendo? Estaba asumiendo la forma de una piedra, ¿ya? A eso se llama polimorfismo. Entonces, el polimorfismo se soporta con la propiedad de la herencia y es la capacidad por la cual un objeto puede asumir múltiples formas mientras vive, ¿ya? Y en consecuencia, cuando a ese objeto se le manda mismo mensaje, puede responderte diferente. Y no solamente porque tiene estado diferente, sino porque tiene inclusive implementación diferente, ¿ya? En el caso del piedra, papel y tijera, la implementación es diferente, no es la misma. ¿De acuerdo? ¿Y por qué no es la misma? Porque hemos sobrescrito. ¿Y por qué es que a J1 yo le puedo preguntar igual? Porque J1 es una jugada. Y toda jugada sabe responder la pregunta igual. ¿Ya? ¿Por qué a J1 yo le puedo responder menor? Porque J1 es de clase jugada y toda jugada sabe decir menor. Entonces, esas características funcionales, igual y menor, yo las he puesto dentro de lo que es mi modelo jugada. ¿Correcto? Toda jugada sabe decir igual y sabe decir menor. Las subclases han decidido redefinir cómo dice cada una de ellas igual y cómo dice cada una de ellas menor. Completamente válido. Ante esta sobreescritura, entonces nosotros podemos observar con mayor evidencia que un objeto de clase jugada puede asumir múltiples formas y dependiendo de la forma que asume, entonces puede responder diferente. ¿Ya? Eso es principio. Eso vendría a ser lo que nosotros... Una pregunta. Dime. Dime.
El polimorfismo solo puede ocurrir a través de la herencia, ¿no? El puro sí. Sí. Según la bibliografía hay muchos libros que te dicen directamente polimorfismo, y el polimorfismo es con la sobreescritura y con, ¿qué se llama? Con herencia, obviamente. ¿Ya? Está bien, gracias. ¿Por qué? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estas cosas más o menos deberían conocerlas, ¿no es cierto? En términos de y propiedades de la programación orientada a objetos. Probablemente así con más detalle, en Intro a la Progra no hemos tenido tiempo de observar esta propiedad. ¿Ya? Pero básicamente eso es el polimorfismo, es la cualidad por la cual los objetos pueden asumir múltiples formas mientras viven y en consecuencia a los mensajes responder de distinta manera. ¿Ya? Eso es polimorfismo. Ok, vamos a seguir viendo. Esto lo voy a usar pantalla completa para que podamos chequear mejor. Y continuamos. ¿Qué es lo que vamos a introducir ahora? Es una peculiaridad de la herencia. Ya a pesar de que ya hemos tocado en la anterior clase esto, de pasada, pues en Intro a la Progra se tendría que haber avanzado hasta esta propiedad de la herencia simple y con puras clases concretas. Ahora vamos a introducir algunos otros conceptos que me permiten reforzar, de acuerdo a mis diseños. Lo que acabo de mostrarles con ese programa de piedra, papel, tijera, ese es un programa que se hace en Intro a la Progra. ¿Ya? Entonces, todas las clases que están ahí definidas en el modelo son todas concretas. Ahora, en elementos, vamos a empezar a decidir. Ya lo habíamos hecho con la figura, ¿cierto? A la figura nosotros ya le habíamos dado un carácter de que esa clase identifica a un objeto abstracto del mundo real. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros tenemos herencia, pues a veces eso es bastante usual. Y con más experiencia, ahora, ¿qué podríamos decir? ¿Te das cuenta que ¿qué resulta? Que cuando nosotros estamos hablando de jugada, en el caso del piedra, papel, tijera, jugada también podría ser una representación de un objeto abstracto, ¿cierto? Por lo tanto, esa clase jugada la podríamos estereotipar de manera explícita como una clase abstracta, de la cual no se admite instanciación. Pero esta clase, ¿qué me permite hacer? Me permite tipificar objetos que pueden asumir múltiples formas. ¿De acuerdo? Es súper poderoso. Entonces, mucha gente, muchos estudiantes me dicen, pero ¿para qué quisiéramos tener una clase de la cual no se puede instanciar? Bueno, para tipificar, ¿de acuerdo? Y para identificar objetos que pueden asumir múltiples formas, lo cual es muy poderoso a la hora de planear una solución de alto nivel de abstracción. Vamos a ver un poquito más detalle esta propiedad que es la herencia múltiple. Ya habíamos tocado, les había dicho, ¿no? La anterior clase, la herencia múltiple, con este modelo que trata de responder a esta clasificación incluyente que se tiene de las figuras geométricas, en la cual se dice que el cuadrado es un rectángulo y a su vez es un rombo, ¿ya? Entonces, a esto se denomina herencia múltiple, a la cualidad por la cual una subclase puede heredar de más de una superclase, completamente posible. ¿Ya? En este caso, fíjense, cuando tenemos herencia múltiple, y por lo que hemos aprendido, pues podríamos hacer la siguiente traza. ¿Ya? Yo digo, a ver, toda figura que sabe calcular el área, todo paralelogramo que tiene 4 lados y tiene 4 ángulos, ¿de acuerdo? Entonces, para construir un paralelogramo,
yo básicamente puedo tener solo el lado 1 y el lado 2 y el ángulo 1 y el ángulo 2. Fíjense, este está representado en toda su extensión. ¿Cuántos lados tiene? 4. ¿Y cuántos ángulos tiene? 2. Pero nosotros sabemos que para que sea un paralelogramo, 2 de los lados son iguales. ¿De acuerdo? Los lados opuestos son iguales y los ángulos opuestos también son iguales. Por lo tanto, para construir un objeto de clase paralelogramo, básicamente como información mínima adicional al constructor, yo requiero que me mandes esa información. La dimensión de uno de los lados, la dimensión del otro de los lados, uno de los ángulos y el otro de los ángulos. ¿De acuerdo? Entonces acá, fíjense, cuando un rectángulo se vaya a construir, ¿qué es lo único que necesita recibir? Necesita recibir la información del lado 1 y del lado 2. Esto ya lo hemos visto. Por defecto, sus ángulos, ¿qué cosas son? 90, 90. El rectángulo, para poder definir bien, ¿qué es lo que necesita hacer? Utilizar, apoyarse en el constructor de la clase base para poder definir sus atributos, si es que los atributos aquí estuvieran privados. ¿Correcto? Entonces, este va a requerir de la ayuda del constructor de la clase base. El rombo, fíjense, el rombo, ¿qué es lo que necesita? Dice, necesita un lado, ¿ya? Y necesita 2 ángulos para ver cómo se mueve o cuán abierto o cerrado es el rombo, ¿ya? Nuevamente, para poder definir todos los atributos de este rombo heredados, va a requerir probablemente la ayuda del constructor de la clase paralelogramo. Ya vamos a utilizar super y mandamos la información necesaria para que nos permita el paralelogramo, el constructor del paralelogramo, definir el estado correcto de este objeto que estamos construyendo de clase rombo. Hasta ahí no hay ningún problema, todo está bien. Es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Bajemos al cuadrado. Cuando nosotros queremos construir un objeto de clase cuadrado, ¿qué es la única información que se requiere? La información del lado, ¿ya? Porque el cuadrado tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales y resulta que son ángulos rectos. Ahora sí, acá tenemos un pequeño gran problema, ¿no es cierto? Porque el cuadrado, para poder definir sus atributos heredados, que son lado 1, lado 2, lado 3, lado 4, ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3 y ángulo 4, va a requerir de la ayuda de la construcción de sus clases bases, ¿no es cierto? Entonces tu cuadrado con un solo datito está entrando, ¿ya? Pero si es que los atributos están privados en paralelogramo, no los puede acceder directamente. Entonces, ¿qué necesita? Pedir ayuda. El chiste aquí es, ¿a quién le pide ayuda? ¿Al rectángulo o al rombo? ¿Y por qué? Yo diría ambos. ¿Y puede a ambos? Sería correcto ambos, porque fíjense, estos dos ambos que ustedes me dicen, este y este, a su vez piden ayuda acá arriba. Entonces iría directamente a pedir ayuda al paralelogramo. No puede. ¿Recuerdan que hemos intentado hacer eso? Hemos intentado obviar el constructor. No sé si con ustedes o con otro grupo hemos hecho ese ejercicio. Hemos tratado de obviar el constructor del rectángulo y utilizar directamente el constructor del paralelogramo y no me deja. Ya entonces el super, por lo menos en constructores, si está redefinido, entonces siempre va a la clase base inmediata. ¿Ya? Acá tenemos un pequeño gran dilema y resulta que el constructor del cuadrado no le va a quedar otra que decir la ruta por la cual quiere subir en la jerarquía de herencia. Ya no le va a quedar otra, ¿sí? Y fíjense que solamente estamos analizando la construcción. Ahora, bajo la suposición de que eso no sería un problema, ¿ya? Dependiendo también esto de los lenguajes de programación, en caso de Java, C++, C#, la norma es que el constructor tenga el mismo nombre de la
clase, ¿cierto? Es el estándar, le llamaremos, pero eso no necesariamente es así en todos los lenguajes de programación orientada a objetos. Pero aún así, si es que el objeto, yo quiero construir un objeto de clase cuadrado, para definir el estado de sus atributos, yo necesito de la ayuda de la base, igual vamos a tener un problema de discrepancia, ¿de acuerdo? ¿Cuál de las dos bases va a atender el pedido? Entonces, probablemente el cuadrado, aparte de decir super, tiene que decir explícitamente a cuál super va a ir, o al del rectángulo o al del rombo, ¿ya? Eso es complicado. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar y en los métodos, ¿cierto? En las responsabilidades funcionales que hemos decidido que tenga toda figura que sabe hacer, calcular área, ¿correcto? Por lo tanto, todo paralelogramo sabe calcular área. Por lo tanto, rectángulo, rombo y cuadrado también saben calcular área, ¿ya? De hecho, el calcular área en la figura debería ser una funcionalidad a este nivel de abstracción que no te permite definir el procedimiento por el cual se calcula el área, porque fíjense, la figura no tiene información, ¿correcto? Entonces, calcular área de una figura sin que tú le digas detalles de qué figura estás hablando prácticamente es imposible. ¿Ya? Yo te digo, a ver, calcula el área de una figura y tú necesariamente me vas a decir, ya, ¿de qué figura le dicen para ir a buscar en tu cuaderno? A ver, triángulo, te digo, oh, vas a buscar. Ahora, ¿qué datos tiene ese triángulo que usted quiere calcular? Así me irías preguntando. Pero si yo te digo, calcula el área de una figura, ¿cuál figura le dicen? Una figura, pues digo, figura. Entonces ahí está complicado, ¿ya? Porque una figura es un concepto abstracto. Eso significaría que este método calcular área en la clase figura no se podría implementar, ¿ya? Porque no hay información suficiente para hacerlo y porque realmente en el mundo real yo no puedo pedirle calcular área a una figura sin que ésta asuma una forma más específica. Pero acá el paralelogramo, fíjense, ya puede definir cómo calcular el área, ¿ya? Y el rectángulo puede definir su propia forma de calcular el área y el rombo también. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí mi cuadrado, cuando diga, quiero calcular el área, tiene dos alternativas, tres en realidad, ¿ya? Que redefina el método calcular área a su modo, que herede el calcular área. Y aquí el chiste es, ¿de dónde va a heredar? Una es que herede del rectángulo y la otra es que herede del rombo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo que nosotros hemos visto hace un momentito en la implementación cuadrado, rectángulo, paralelogramo, mi cuadrado, fíjense, no definía método calcular área, ¿ya? Porque asumía que la forma de calcular área que tenía el rectángulo era muy buena, era completamente válida para un cuadrado, ¿ya? Y no hacía nada. Fíjense, el cuadrado ni siquiera se ha preocupado en decir ni poner el nombre calcular área. Ni siquiera. Lo ha ignorado. Ha dicho, yo voy a heredar el método calcular área tal cual. ¿Ya? De implementación que se pone en la clase base, me satisface, por lo tanto no se sobrescribe. En este caso, su cuadrado, fíjense, va a tener una colisión. Porque si el rectángulo define una manera de calcular el área y el rombo define otra manera de calcular el área, entonces el cuadrado va a heredar, fíjense, dos responsabilidades funcionales que se llamen calcular área. Y ahí vamos a tener un grave problema, porque el cuadrado a esto se llama colisión de nombres, ¿no? Entonces hereda calcular área de rectángulo, hereda calcular área de rombo y existe una colisión de nombres en cuadrado. ¿Ya? Y entonces el cuadrado no le va a quedar otra que sobreescribir y decir, momento, no se peleen, momento. Decido sobreescribir calcular área en el cuadrado, aunque sea para elegir que yo voy a agarrar la implementación del rectángulo, ¿de acuerdo? Y voy a ignorar la del rombo. Aunque sea para eso, yo voy a necesitar sobreescribir. Entonces, en estas propiedades de la herencia múltiple,
Es bastante común que cuando hay una herencia múltiple, fíjense, este es un ejemplo muy ilustrativo de lo que les voy a decir, es que cuando nosotros tenemos un objeto que hereda a su vez de dos clases, o una clase que hereda de dos clases sus características, estas clases no están tan independientes, ya no están modelando ámbitos completamente y diametralmente opuestos. Si ustedes observan, el rectángulo y el rombo a su vez pertenecen a un concepto más general que es el paralelogramo. Y esta especie, fíjense, de rombo que se da en la relación es bastante común en encontrar en modelos de herencia múltiple en las realidades que se observan. Y esto me va a su vez permitir encontrar bastante este problema de colisión de nombres, ¿de acuerdo? Porque se forma esto, ¿ya? A ver, les voy a mostrar en terminología Javera, la herencia múltiple, así como está escrita en ese modelo, no la soporta Java, ¿de acuerdo? No te permite hacer herencia múltiple así como está en este modelo. Rectángulo clase, rombo clase, cuadrado clase, no te permite Java, ¿ya? Pero no, como nosotros estamos viendo el concepto, pues el concepto sí existe y hay lenguajes de programación orientado a objetos que sí te lo permiten. Vamos a analizar este código que tenemos acá en la diapositiva. Y este método, fíjense, o este lenguaje es C++, ¿ya? Es muy similar la sintaxis de Java a la de C++, ¿ya? C estaba antes de Java, entonces Java asume una sintaxis muy similar a la que C++ estipuló incluso en su ANSI C, en su C, ¿ya? Ok. Acá, bueno, si nosotros leemos es bastante fácil leer. Y yo le digo, vamos a tener la clase figura. Se tiene un método que es público, de acceso público, y se dice que este método es virtual. Ya la palabra virtual en C++ sirve para identificar que esta parte del modelo o del objeto es de muy alto nivel de abstracción. ¿De acuerdo? Entonces le estoy diciendo, el calcular área, fíjense, es de muy alto nivel de abstracción. Es virtual, es como que hay, pero no se puede usar, ¿me entiende? El calcular área, todo el mundo sabe que la figura se puede calcular el área, pero no la puedo usar. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo servir un objeto de clase figura y pedirle calcular el área sin caer en la especialización, ¿ya? Esta es una manera de implementar, ¿no? Tenemos doble calcular área, que no requiere parámetros y que por defecto te estaría devolviendo 0, ¿ya? Esta es la clase figura. Nos venimos aquí al paralelogramo y aquí le ponemos, ¿no? Sus atributos. Sería private, 2 puntos, int, lado 1, lado 2, lado 3, así. Double, ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3. Muy similar a la sintaxis que manejamos para Java. Acá ustedes ya están viendo algo probablemente diferente y es que se escribe solamente una vez private, 2 puntos y enseguida todo lo que tú quieres que sea private. Public, 2 puntos y enseguida todo lo que tú quieres que sea público, ¿ya? En este caso, fíjense, el paralelogramo no le parece correcto cómo calcula el área toda figura, que es la clase, que es la superclase de paralelogramo. ¿Cómo nosotros explicamos herencia en C++? Así, yo le digo, el paralelogramo va a ser una extensión de clase figura, ¿de acuerdo? Así se escribe, no se pone extens, nada, es 2 puntitos y la clase figura. Acá yo le digo, el paralelogramo va a sobreescribir el método calcular área, ¿ya? Porque esta forma de calcular no le parece al paralelogramo. Y en el paralelogramo, el calcular área ya no es un método de alto nivel de abstracción, ¿de acuerdo? El calcular área en el paralelogramo ya tiene un procedimiento, que es el que nos indican en los libros. Acá tenemos el rectángulo, fíjense que es un paralelogramo,
Y el rectángulo, su manera de calcular el área es más sencilla que la manera de calcular área de un paralelogramo. Entonces, lo que vamos a hacer es decidir sobreescribir el método calcular área, ¿ya? Vamos a decir, no quiero heredar la implementación del paralelogramo porque el paralelogramo tiene una implementación un poco más compleja, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es redefinir, ¿de acuerdo? Sobreescribir el método calcular área en el rectángulo, ¿ya? Nuevamente, si ustedes observan, en el rectángulo el calcular área ya no es un método virtual, ya es concreto. Eso quiere decir que se puede usar, se puede invocar. Lo mismo con el rombo. Ahora, ¿cómo se escribe el cuadrado? Fíjense, el cuadrado se escribe así. Todo cuadrado es un rectángulo y es un rombo, ¿ya? Entonces, este es el código más o menos, ¿no? Nosotros manejamos. Y esto vendría a ser la implementación de este modelo que tenemos aquí resaltado. Bueno, en un contexto, de acuerdo, aparte, como lo que hemos hecho en el CodePad del BlueJ, para explicar, ¿no es cierto?, qué es polimorfismo, nosotros podemos tener un identificador, OBJ, que le da identidad a un objeto de clase cuadrado. Ya, por el momento, mi objeto no existe, ¿cierto? Que es lo único que estamos diciendo, que este ente va a contener algo de clase cuadrada. No sé, no importa qué es lo que tú le pongas a OBJ, pero digamos, en algún momento OBJ va a pedir calcular área. Y si no haces más nada en tu código, aquí te va a salir un error. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como yo no he redefinido calcular área en este contexto, ¿ya? Entonces, cuando yo le vaya a decir a este objeto que es de clase cuadrado, quiero calcular área. Entonces, ¿dónde va a venir a buscar el calcular área? Acá. Y acá tiene un problema de colisión, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque está heredando dos funcionalidades, una del rectángulo y la otra del rombo. Entonces, te va a generar un error, ¿ya? Porque ahí hay una colisión de nombres. ¿Cómo se arregla esto? La forma de arreglar es medio rayada, ¿de acuerdo? Bueno, ahí esta es una forma, ¿de acuerdo? Entonces yo le digo, ok, conocedores de que el objeto, todos los objetos de clase cuadrado son rectángulos, son rombos, entonces cuando yo a un objeto de clase cuadrado le pida calcular área, le voy a decir de cuál base vamos a jalar o de cuál base vamos a heredar o a cuál calcular área vamos a acceder, ¿de acuerdo? Entonces aquí, fíjense, medio feo es esto, ¿no? Al objeto le digo calcular área, pero quiero que entre al calcular área del rectángulo. Y eso compila y eso ejecuta. ¿Qué de feo tiene esta línea? Esta línea tiene algo que no es tan lindo, y es que nosotros no deberíamos estarnos preocupando de que, ay, tiene problema de colisión de nombres, ¿correcto? No deberíamos estarnos preocupando de eso. Estamos empezando como usuarios de la clase cuadrado a preocuparnos de detalles técnicos de implementación que no deberíamos preocuparnos, y eso va en contra del principio de abstracción. ¿Se acuerdan del gato que era puerta cerrada, puerta abierta, cierto? ¿Cómo queremos nosotros concebir al gato con puerta cerrada? No deberíamos ver lo que internamente ese gato tiene para poderlo construir, ¿correcto? O para que el gato pueda funcionar. Lo mismo sucede acá. Cuando yo le digo OBJ calcular área, para mí eso es sencillo. Le estoy mandando un mensaje calcular área OBJ, pero resulta que me genera error. Entonces, para que no me genere error, yo tengo que enterarme, fíjense, de que este cuadrado había tenido una herencia múltiple y que encima yo voy a decidir cuál es la implementación que se va a utilizar para que el objeto cuadrado funcione. Fíjense que ni siquiera le estoy dando la opción de decidir al cuadrado cuál usar, ¿ya? Compila, funciona, ejecuta, todo lindo, pero la abstracción queda medio relegada. ¿Cuál sería la otra opción? La otra opción sería, bueno, reescribiremos.
¿sí? A la clase cuadrado le digo, sobreescribí el método doble calcular área. Y esto que tenemos aquí, obviamente, evitando esto, a ver, vamos a ver acá. Vamos a agarrarnos un cuadro. Y esto tendríamos que hacer, ¿no es cierto? Yo le digo, lo primero que tenemos que hacer es sobreescribir el método calcular área. Entonces aquí yo le digo public, ¿cierto? Así como está ahí arriba, public. Y enseguida que le decimos doble calcular área, ¿cierto? Abrimos, cerramos llave. Y acá vendría a estar el método, ¿no ve? Y le digo return, fíjense, return, y le tendría que poner aquí rectángulo, 2 puntos, calcular área. ¿De acuerdo? Eso tendría que ser. Fíjense, este método sobreescrito, yo tendría que ponerle dentro, acá abajo le voy a poner, ¿ya? Este sobreescrito tendría que ponerle aquí, en la clase. Entonces, mi clase cuadrado cambiaría así. Mi clase, esto cuadrado, vendría a ser así, que este había sido una extendida de rectángulo y una extendida de ¿quién? De rombo, ¿correcto? Entonces le decimos, esto es ahí, y esto vendría a ser mi nueva implementación de la clase cuadrado, ¿ya? Fíjense, esta es un poco más, en términos de diseño hablando, esta es un poco más simpática que esta otra versión que tenemos ahí escrita en la diapositiva. Esto es muchísimo más simpático que mi clase cuadrado, digamos, se mueva ahí, que sea así, que esta, ¿ya? Porque esta va en contra de todo mi principio de abstracción. Me han dicho que abstracción es la base, porque es importante la abstracción, porque nosotros desde afuera tendríamos que observar al objeto sin necesidad de saber sus detalles de implementación técnica, ¿ya? Esa sería la otra manera. Pero fíjense, de todas maneras, este cuadrado no puedes rehusar así sin dejar de hacer algo, ¿ya? Entonces, para inclusive rehusar, tiene que sobreescribir, ¿de acuerdo? Ahora sí, en este contexto, fíjense, es completamente válido que mi cuadrado haga esto. Acá yo ya le voy a decir, si compilamos esta llamada, en este contexto, si yo le digo obj.calcular, ¿cierto? Le digo calcular área, entonces este ya no me va a generar error. Porque ¿dónde va a ir a buscar el calcular área? Acá, en la clase cuadrado. Y mi clase cuadrado es la que está encapsulando, ocultando de que el cuadrado va a decidir heredar el calcular área de la clase rectángulo, de la base rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que hay que observar bastante en herencia múltiple. Las razones del por qué Java no promueve la herencia múltiple de clases, o sea que haya dos superclases, es precisamente por esta razón, porque una de las propiedades de la herencia es la posibilidad de heredar código, ¿correcto? Entonces, si ya no quiero escribir el código, el mismo código, entonces lo heredo, ¿ya? Y eso tiene muchas ventajas. Por un lado. Y por otro lado, en la mayoría de los casos en los cuales se encuentra herencia múltiple, se da este contexto de que las dos clases bases de una tercera, que es la subclase, estas dos clases bases no van a estar representando conocimiento, pero completamente y diametralmente nada que ver entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, estos usualmente van a tener probablemente un tronco común de representación, ¿ya? Otro ejemplo que se observa con herencia múltiple vienen a ser los animales. Hay algunos animales que pueden caer en más de una clasificación, dependiendo de cómo clasificas a los animales, ¿no es cierto? La anterior semana habíamos clasificado
porque si tienen esqueleto o no tienen esqueleto, pero también podríamos clasificar cómo nacen, ¿cierto? Si nacen vivos, si no nacen vivos, ¿correcto? Podemos clasificarlos también por lo que comen, ¿ya? Entonces, dependiendo de cómo observas el mundo de los animales, ahí hay mucha variedad y posibilidad de encontrar herencia múltiple, pero de todas maneras, fíjense, yo tengo aquí y este es así, así, así va a venir. Van a tener una clase superior común, ¿correcto? Que vendría a ser el animal, ¿ya? Y ahí estamos, ahí nos vamos a encontrar muchísimo con este problema que se llama la colisión de nombres. ¿De acuerdo? Ok, eso es importante, ¿ya? El punto cuando nosotros tenemos herencia múltiple y a medida que se le vaya aumentando prestaciones de servicio desde la clase base, que puede ser la figura o desde el paralelogramo, fíjense, todas esas se van a heredar al cuadrado y vamos a tener colisión de nombres. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le digo, quiero obtener el lado 1, todo paralelogramo sabe decir eso. Y si todo paralelogramo sabe decir eso, todo cuadrado sabe decir eso. ¿Correcto? Entonces aquí nuevamente vas a tener el problema de colisión de nombres en el cuadrado, no en el rectángulo ni en el rombo. ¿Dónde? En el cuadrado. Entonces, para que el cuadrado pueda tomar las riendas de su implementación e inclusive decidir de qué clase base va a heredar la funcionalidad, va a tener que sobreescribir. ¿Ya? Prácticamente, fíjense, esta sobreescritura que nosotros hemos hecho es para decidir la ruta por donde va a subir en la jerarquía de herencia en caso de que lo requiera un objeto de clase cuadrada. Entonces, ¿por dónde estamos eligiendo subir para calcular el área? Por aquí. ¿Y cuál camino estaríamos obviando? Este, ¿cierto? Entonces, por aquí va a intentar subir. ¿Correcto? Eso es uno de los problemas entonces que tiene la herencia múltiple. Sin embargo, hay algunos dominios de problema que exigen que se diseñe, ¿no? Con herencia múltiple y se puede, ¿ya? En términos conceptuales es completamente válido. Tiene algunos temitas que hay que considerar como los que hemos visto, pero es completamente válido. Los lenguajes de programación dan soporte a todos los conceptos del paradigma o todas las posibilidades conceptuales que tiene el paradigma, no necesariamente. Y no estamos hablando solo de Java, estamos hablando de muchos otros lenguajes de programación. Te pueden soportar esto, te pueden soportar este otro y este otro, pero este no, ¿ya? Y hay otros lenguajes que te soportan esto, pero este no. ¿Estamos de acuerdo? Es completamente válido. Entonces, cuando tú vas a ir a aprender un nuevo lenguaje de programación, en este caso orientado a objetos, tienes que darte cuenta qué propiedades y en qué medida los lenguajes de programación soportan, ¿de acuerdo? Respecto a lo que te dice el paradigma. ¿Está bien? Eso es bien importante aprender. Entonces, no hay que ir, ¿no? Como caballo cochero y decir, no hay herencia múltiple. ¿Por qué? Porque en Java no puedo hacer, entonces no puedo hacer herencia múltiple. No es verdad. Eso va a depender de la tecnología, ¿ya? O al revés. Tú dices, en C++ yo puedo hacer herencia múltiple. Entonces, si en Java no hay herencia múltiple, no puedo programar. No es tan verdad, ¿ya? Todas las tecnologías, entonces, usualmente, cuando no tienen una propiedad así tal cual, explican el por qué, ¿no? Y las razones. Y una de las razones que Java no te provee herencia múltiple a nivel de clases es precisamente por la colisión de nombres. Simplemente eso, ¿ya? Pero te va a proveer otro mecanismo por el cual tú puedas hacer una herencia múltiple, pero no así que te permita, que tenga estructura, ¿de acuerdo? Que tus métodos tengan implementaciones que se hereden, sino te va a permitir tener un modelo que se llama modelo de facilidades. Y vamos a empezar ahora con ese tema, ¿de acuerdo? Bien, hasta ahora entonces, ¿qué hemos revisado? Que dentro de lo que nosotros tenemos como modelos a nivel de clase,
Hemos identificado que en Intralaprogra la mayoría de los modelos clase que hemos trabajado son concretos. ¿Qué significa? Que me permite instanciar objetos de esa clase. Pero también, por el otro lado, existen este otro tipo de clases que se llaman abstractas, ¿cierto? Estos modelos que tienen de peculiar es que no te permiten instanciar objetos de esa clase o de ese modelo, ¿ya? Y bueno, hay otros modelos que realmente son completamente abstractos. ¿Completamente abstractos en qué sentido? En que estos modelos siempre tratan de identificar un conjunto de características en un 90% funcionales, que suelen ser características que tienen un corte más o menos universal para un tipo de dato de muy alto nivel de abstracción, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se introduce este otro concepto que en terminología Javera se llama como interfaces, ¿ya? Las interfaces, como su nombre dice, vienen a ser un modelo que no define métodos, ¿de acuerdo? Por nada del mundo una interfase te define métodos, pero la interfase, ¿qué es? Es un modelo en el cual tú puedes decir qué prestaciones de servicio debería tener los objetos de esta naturaleza para que puedan interactuar con el mundo exterior. Por eso se llama interfaz. Por ejemplo, todo estudiante, ¿qué debería saber hacer? Estudiar. Estudiar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo lo hace el estudiante de aquí o el estudiante de allá? No sabemos. Fíjense que este concepto de estudiar, que es una cualidad que se le asigna a un objeto de clase estudiante, es un modelo de facilidades. ¿Por qué? Porque se dice estudiante porque sabe estudiar. Entonces, yo debería poder percibir esa cualidad o esa prestación de servicios funcional de un estudiante. Porque si yo no puedo charlar con el estudiante y le digo estudiar, entonces no es estudiante, simple, así de sencillo. ¿De acuerdo? En este caso, fíjense, tomando como ejemplo al estudiante, podemos decidir cuál es el método estándar por el cual todo estudiante del universo sabe estudiar, es la pregunta. ¿Se puede? ¿Se puede definir el método, el procedimiento general estándar por el cual todo estudiante del universo sabe estudiar? Es la pregunta. ¿Se puede? Yo diría que no, porque cada estudiante tiene cierta manera de estudiar. No. ¿De acuerdo? Eso dependería del contexto, de dónde, porque de un modo se estudia en el colegio, de otro modo se estudia en la universidad, ya de otro modo se estudia cuando estás trabajando. Son distintos modos de estudiar y dependen mucho del contexto. Entonces, en este caso, fíjense, esa propiedad funcional de estudiar es una cualidad por la cual los estudiantes deberían permitir interacción. Entonces es completamente válido que a todo estudiante o a todo objeto que se denomina un estudiante, debería poder brindar esa prestación de servicios de interacción que se llama estudiar. Ya debería ser visible, a eso me refiero. Ya yo debería poder decir estudiar y debería poder obtener resultados de ese proceso. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente hemos dicho que el estudiante es un concepto de muy alto nivel. ¿Ya? Es de muy alto nivel el estudiante. Y no estamos haciendo referencia, no vea qué estudiantes, estamos diciendo estudiante. Y nos hemos elevado. ¿De acuerdo? En este tipo de modelos, entonces, que son de muy alto nivel de abstracción, en su generalidad, estos modelos enumeran un conjunto de prestaciones funcionales que caracterizan a ese tipo de objeto, que tienen como dato, digamos, para ser completamente abstractos,
es que ninguno de estos métodos o de estas características funcionales está implementado, ¿ya? Pero sí, todas esas características tienen que tener carácter público, ¿ya? Por eso se denomina interfaz, ¿de acuerdo? En este caso, fíjense, las interfaces siempre modelan objetos desde un punto de vista universal, le llamaremos. ¿De acuerdo? ¿Qué necesita saber todo estudiante? Estudiar. ¿Ya? ¿Qué necesita saber todo buscador? Buscar. ¿Correcto? Así, cosas así. ¿Ya? ¿Qué necesita saber todo jugador? Jugar. ¿Correcto? Si no, no es jugador. Ahora, ¿cómo juega? Depende, pues depende de qué está jugando. ¿Ya? Pero eso vendría a ser el modelo universal, ¿cierto? Y le asignamos, por ejemplo, funcionalidades universales a ese tipo de objeto, ¿ya? Y esas responsabilidades que le asignamos siempre están bien, entre lo que se pueda, están bien definidas. Es decir, cuando yo le digo estudiar a un estudiante, no le voy a dar mayor información. Esa puede ser mi conceptualización. Y con la información propia que pueda tener algún estudiante del mundo, pues debería responderme ese principio, ¿ya? Eso es bien, bien importante. A ver, definir de manera clara qué se necesita para que una funcionalidad funcione y qué te va a entregar esa funcionalidad, eso es fundamental cuando se definen interfaces. ¿Por qué? Porque a través de lo que tú dices, yo necesito esto y te voy a entregar esto, a través de eso es que se empieza a interactuar con los objetos a través de esas prestaciones de servicio. Y eso tiene que estar bien clarito. Ya, eso se llama mensajes basados en contrato o bajo contrato. ¿De acuerdo? Si es que nosotros le pusiéramos atributos a una interfase, el atributo en este sentido juega un rol de conocimiento universal. Nuevamente, si el atributo es parte de una interfase, las interfaces por definición son cosas públicas. ¿Por qué? Porque a través de esas tú puedes interactuar. ¿Ya? En las interfaces los atributos toman una connotación pública, es decir, todo el mundo la conoce. ¿Eso qué quiere decir? Que la información en una interfaz no es propia de un objeto, es propia de la clase de objetos o del tipo de objetos que está haciendo referencia a la interfase y por lo tanto se considera un conocimiento universal en ese contexto. ¿Sí? ¿Cuándo se implementan los métodos? Los métodos en este tipo de modelos, como no están implementados, entonces se los delega, ¿ya? Se les da la responsabilidad a las subclases, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen las interfaces? Prácticamente enumeran. Los objetos de esta naturaleza saben A, B, C, D. ¿De acuerdo? Saben A, me responden esto, requieren esto. Saben hacer B, me generan este resultado y requieren esto. Saben hacer C, me responden esto y requieren esto. Saben hacer D, me responden esto y requiero esto. A eso se llama firma bien especificada. ¿De acuerdo? Por otro lado, estas funcionalidades que tú has enumerado, A, B, C, D, para que estén dentro de un modelo de interfaces, tienen que ser públicos, porque pueden ser o vendrían a ser estas funcionalidades los puntos por los cuales yo puedo interactuar con el objeto que decida ser de ese modelo. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. El carácter público, eso hace que este modelo se llame interfaz. Cuando nosotros tenemos atributos en una interfase, lo primero que se hace es declararlos y definirlos. ¿De acuerdo? Cuando tú tienes un atributo en una interfase, entonces su valor es constante. No puede un objeto venir y cambiarle el valor. Ya está bien definido. Es constante y es accesible por todos, es público, porque como es constante no te permite cambiar. ¿Ya? Una de las razones de por qué los atributos son privados es porque tú no puedes cambiar el contenido de los atributos desde afuera. En las interfaces los atributos, si es que hubiera, tienen carácter constante. ¿Eso qué quiere decir? Que no te permiten modificar. ¿Ya?
A ver, en este contexto y con el ejercicio que nosotros hemos utilizado, la figura es una clase abstracta, habíamos dicho, ¿no es cierto? Que tiene un método público, calcular área, ¿ya? Y no sabemos cómo definir el calcular área. Entonces, en este caso, bajo este contexto de observación, la figura, ¿qué es lo único que hace? Es representar a un tipo de objeto abstracto que tiene una prestación de servicios funcional que se llama calcular área. No tiene ninguna otra cosa. Entonces, en este caso, podríamos nosotros decir que la figura, más que un modelo estructural, es un modelo de facilidades. Cuando yo hablo de figura, estoy facilitando la lectura de objetos de muy alto nivel de abstracción que tienen esta característica funcional calcular área asociada. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que decir exactamente? ¿Qué espero yo de este calcular área y qué necesito que me den? A eso se llama bien definido, ya o basado en contratos. Muy bien, cuando tú tienes un modelo que es de muy alto nivel de abstracción, que te determina facilidades, entonces la forma de relacionar las subclases, fíjense, las interfaces son modelos de alto nivel de abstracción. Entonces, siempre están involucrados en jerarquías de herencia, ¿ya? Y en las jerarquías de herencia siempre están ocupando los lugares de generalización. No están ocupando lugares de especialización. Las interfaces, al ser modelos muy abstractos, siempre están en la cima, podríamos decir, de la jerarquía de clases, ¿ya? O de la jerarquía de herencia. En este caso, si yo quiero decir que un paralelogramo es una figura, ya no se utiliza la palabra extends, se utiliza la palabra implements y tiene mucha semántica que te dice, la clase paralelogramo se va a comportar como una figura y para ello se compromete a implementar todas las prestaciones de servicio que se supone van a ser la interfaz del paralelogramo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que está descrito ahí en la figura se constituyen en puntos de interacción para los objetos que decidan ser de clase figura. Entonces, el paralelogramo, al decidir comportarse como una figura, está decidiendo que este va a ser un punto de interacción con el paralelogramo. ¿Ya? Y para que este paralelogramo pueda interactuar, pues necesariamente el paralelogramo va a tener que definir el método para esta prestación de servicios porque aquí no está definido. Entonces, este tiene la obligación de implementar. Por esa razón, esto se llama implementos. Pero se puede leer eso, ¿ya? Todo paralelogramo se comporta como una figura. Por lo tanto, se compromete a implementar todas las prestaciones de servicio enumeradas en la interfaz figura. ¿De acuerdo? Si queremos ser concretos. ¿Ya? A este modelo que tenemos aquí, la figura, se le considera un modelo de facilidades. ¿Por qué? Porque todas las características esenciales que describe o que identifica en este modelo siempre es una facilidad de comunicación de los objetos de esa naturaleza. ¿Se entiende? ¿No más puede volver a explicarle, por favor? Ya, ¿por qué se llama interfaces o por qué se llama facilidades a este modelo? Es un modelo de facilidades, ¿bien? Y tiene mucho que ver con el nombre de interfaces. Cuando nosotros decimos que tenemos un modelo de facilidades, ese modelo lo único que hace es enumerar, fíjense, usualmente prestaciones de servicio que van a facilitar a los objetos de esta naturaleza para charlar con el mundo exterior, para interfazar con el mundo exterior. Entonces, los objetos de esta naturaleza tienen facilidad para calcular el área, tienen facilidad para esta otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estamos modelando aquí? Un conjunto usualmente de prestaciones funcionales que son facilidades que permiten relacionarse con el mundo exterior, interactuar con el mundo exterior. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se llama facilidades a ese modelo de interfaces, porque todas las cosas que enumera son públicas. ¿Ya? Eso quiere decir que estos son puntos
de interacción con los objetos de esa naturaleza. Por eso se denomina facilidad. Si el paralelogramo decide ser una figura, dice que uno de sus puntos de interacción debería ser calcular área, porque resulta que toda figura puede charlar con el mundo exterior, tiene facilidad de charlar con el mundo exterior a través del mensaje calcular área. Si a todo objeto de clase figura le dices calcular área, a todo figura le dices calcular área, para estos entes que son de este modelo figura, el calcular área es una facilidad de comunicación. ¿De acuerdo? Eso es. Por eso son públicos. ¿Entendido? Mucho mejor, Lice, muchas gracias. Ok. Entonces, ahí en la diapositiva dice, ¿no? Las interfaces son modelos de muy alto nivel de abstracción que describe un modelo a su vez de facilidades. Entendido en que todas las cosas que describe una interfase se consideran o se constituyen en puntos de interacción del objeto que decide ser de ese modelo. ¿De acuerdo? Entonces es una facilidad de interconexión. Ese es un punto de acceso para que objetos de otras naturalezas interactúen con este objeto. Son facilidades, ¿no es cierto? El hecho de que tú, por ejemplo, cuando una persona, no todas las personas son sociables ni amigables, ¿correcto? El ser amigable, por ejemplo, es una facilidad. ¿Por qué? Porque te permite relacionarte. ¿Ya? En cambio, el no ser amigable no es una facilidad. ¿Estamos de acuerdo? En ciertos contextos, entonces, estas características que se identifican en los modelos interfaces tienen ese rol de proveerle a los objetos que deciden ser de esa naturaleza una carcasa más de facilidades de interconexión o de interacción con objetos del mundo exterior. ¿Ya? Entonces, en estos modelos que son las interfaces, todas las prestaciones de servicio funcionales solamente se describen. ¿Qué tienes que decir? El nombre. ¿Qué tienes que estipular? ¿Qué se compromete a generarte como salida? ¿Y qué tienes que decir de manera, pero no ambigua? ¿Qué se requiere como datos? ¿Ya? Básicamente, eso tiene que tener un modelo. La implementación, el método estándar, eso no lo hace la interfaz. ¿Quién debería hacer el método? Los objetos que deciden ser o deciden asumir esas facilidades. ¿Ya? Entonces, esa clase de objetos que deciden asumir o agarrar ese conjunto de facilidades descritos en un modelo, tienen la responsabilidad y el compromiso de implementar los métodos de esas facilidades descritas, ¿no? Por eso es que la palabra para relacionar paralelogramo con figura aquí ya no es extens, que es implement. El paralelogramo se compromete a implementar todas las prestaciones de servicio que están explicadas en figura. En consecuencia, el paralelogramo se comporta como una figura. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona. También se puede llamar el paralelogramo es una figura. ¿Qué tienen de común las interfaces con las clases abstractas? No te permiten instanciar. ¿De acuerdo? Con muchísima más razón. ¿Por qué? Porque las interfaces realmente no tienen estructura para heredar, ¿no? Lo único que te heredan es qué se supone que tienes que saber hacer. ¿Qué? No te heredan el cómo. ¿Correcto? Eso es. ¿Alguna pregunta? Lice, ¿una clase abstracta puede tener métodos concretos? Sí, serían métodos definidos. A eso, cuando tú Vale. defines la implementación de un método, eso se llama definición de método. Puede. ¿Ya? Es una preguntita, digamos, se refiere a que si yo uso, si yo quiero usar, digamos, de la figura, todos los métodos de figura va a poder usar
todas las figuras que yo vaya creando en clases diferentes. Eso se refiere al implements. Con complementar, o no entendí muy bien el concepto de complementar, se va a disculpar. ¿De qué? De complementar. A ver, ahorita. Vamos a hacer algo, ¿ya? Les voy a... Está bien, es un concepto, les cuento que es... Hay que entenderlo y luego es fácil, ¿no? Pero lo primero es hay que entenderlo, o sea, es una tarea no tan trivial como parece. ¿Ya? Entonces, a ver, nos vamos a venir acá a la pizarra y vamos a hacer lo siguiente. Hay una interfase que es que la vamos a utilizar ya más adelante, que es bastante interesante, es muy ilustrativa respecto a lo que significa. A ver, si yo te digo, vamos a definir objetos de esta clase, ¿ya? Si yo te digo, todo estudiante, esto hemos visto, ¿no ve? ¿Por qué a alguna persona se le da la categoría, digamos, de estudiantes? Porque todo estudiante, ¿qué debería saber hacer? Estudiar, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del grupo de las personas, hay un distinguido objeto que se llama estudiante, cuya capacidad es estudiar, ¿ya? Si yo te digo, por ejemplo, yo tengo objetos que son comparables en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué debería saber hacer todo comparable? Comparar objetos. Comparar, ¿de acuerdo? Sí, comparar. ¿Cómo compara este comparable los objetos? ¿Sabemos? No, Igualando. no sabemos. Fíjate, no sabemos. Lo único que sabemos es que si hay algún objeto que dice ser comparable, ¿qué prestación de servicios debería proveerme? O sea, ¿qué debería yo darme como un servicio no negociable? La propiedad de comparar. ¿Correcto? Debería saber comparar. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, dice. Ya. Dice, Entonces, todo comparable, ¿qué sabe hacer? Comparar. Entonces, cuando yo estoy pensando en un estudiante, por decir, ¿todo estudiante sabe compararse? no. No. ¿De acuerdo? Porque no es propio de un estudiante compararse. Propio de un estudiante es estudiar. ¿De acuerdo? Pero fíjense, cualquier objeto dentro de lo que es programación orientada a objetos, cualquier objeto que nosotros diseñemos, si así lo quisiéramos, le podríamos dar la facilidad de compararse. Una de sus facilidades, una de sus prestaciones de servicio podría ser comparar. ¿Correcto? Si así yo lo quiero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? dice. Ok, entonces aquí yo puedo, fíjense, representar así. Yo le digo, voy a decir que aparte de las cosas que tiene el rectángulo, ¿de acuerdo? Solamente los rectángulos, yo le voy a decir que todo rectángulo bajo algún contexto es un objeto comparable. Por lo tanto, a todas las interfaces, fíjense, esto puede ser el rectángulo, puede saber M1, puede saber M2, por ejemplo, y estas son facilidades. Estos son públicos, ¿no ve? Entonces, todas estas cosas públicas, por ejemplo, que tienes dentro de una descripción de un tipo de objeto, esto se le conoce como interfaz de interacción. ¿Ya? Eso vendría a ser una interfaz de interacción del objeto con el mundo exterior. Porque si tú tienes un objeto que tiene todo privado, sus atributos privados, sus métodos privados, es como una piedra.
Sabes que está, pero no puedes interactuar con el objeto. Entonces, ¿por dónde tú interactúas con este rectángulo? A través de la invocación a estos métodos mediante mensajes a los objetos de esta naturaleza en tiempo de ejecución. ¿Correcto? Entonces, estas cosas públicas, fíjense, que nosotros definimos en los métodos, se constituyen los puntos a través de los cuales los objetos pueden interactuar con el mundo exterior. ¿Ya? Entonces, imaginemos, a ver, vamos a imaginar una cápsula. ¿Conocen, no? Esas cápsulas que son medicina, vienen más o menos así, ¿no es cierto? Son capsulitas que tienen la misión de recubrir el contenido interno, ¿no es cierto? En las cápsulas de medicina. Nos hagamos esa idea y esto es un objeto, ¿de acuerdo? Entonces, el objeto, fíjense, también debería tener esta cápsula para que nosotros cuando miremos desde afuera, nosotros observamos a este objeto desde afuera, lo observemos a un alto nivel de abstracción. ¿Qué es lo que vamos a esconder? Es cómo nosotros representamos internamente, cómo procedemos internamente. Entonces, acá, por ejemplo, en la capa más interna de esta cápsula, en la parte más internita de esta cápsula, nosotros probablemente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener bien protegidas nuestras, ¿qué se llama? Nuestras, ¿dónde está mi lápiz? Se ha perdido. Vamos lápiz, chin, 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 te arrastro, vamos lápiz, te arrastro, ahí estás, ¿de acuerdo? Entonces, en este lugar bien ocultito, fíjense aquí de la cápsula, nosotros probablemente vamos a tener los datos, ¿de acuerdo? La información del objeto. Y acá va a estar bien ocultito. Por acá, fíjense, van a ver algunos puntos, así como ventanitas de atención. ¿Ya? Estas ventanitas de atención, pero son solamente las ventanillas de atención. ¿Ya? Estas ventanillas de atención son los métodos. Esta ventanilla se llama M1. Por ejemplo, público. Por acá yo tengo otra ventanita de atención al cliente, más o menos así hay que verlo. ¿Ya? Y esta ventanita se llama M2. Entonces, cuando yo quiera obtener servicios de esta ventana, le voy a decir M1. Pues si yo quiero obtener servicios de este lado, le voy a decir M2. ¿Correcto? Pero fíjense, ¿qué es lo que también está encapsulado? Toda la hermenéutica, todo el engranaje, digamos, que nosotros tenemos para resolver este M1. Ya, entonces aquí, ¿qué es lo único que se mira aquí? Es una ventanita. ¿De acuerdo? Para interactuar con este objeto a través de un mensaje M1, voy a poder interactuar con los objetos de clase rectángulo, en este caso. Esta otra ventanita también es una interacción. Pero aquí, ¿qué es lo único que yo miro? El nombre de la ventanita, qué tengo que darle como datos y qué me va a entregar por debajo, ¿no? De mi vitrine o de mi ventanita SAS me va a entregar el resultado. Le voy a dar una bandeja para que me dé los datos que yo requiero y SAS, por otra bandeja le mando mis resultados. Pero aquí adentro, fíjense, bien encapsulado está toda la hermenéutica, todo el procedimiento que yo tengo que hacer para entregarle el resultado. Los cajeros de banco son así, ¿cierto? Tú tienes un cajero de banco y ahí con metal, ¿no ves? Tiene una cápsula. ¿Y qué es lo único que tienes? Teclado, la ranura para la tarjeta, la ranura para que te dé dinero, pero tú no sabes cómo hace ahí adentro, qué proceso hace, eso está encapsulado. Y peor, el dinero aquí está bien guardado, ¿de acuerdo? Yo no puedo con mi dedo, ¿no ve? Metiendo por la ranura sacar dinero, no se puede, ¿cierto? Entonces eso está bien encapsulado. Lo mismo sucede acá. Fíjense, esas ventanitas que nosotros usualmente las nominamos y que en su generalidad vienen a identificar comportamientos del objeto a los cuales yo les voy a mandar mensajes, ¿ya? Eso me permite interactuar y relacionar objetos de esta naturaleza con el mundo exterior. Está aquí, ¿no ve? Es el mundo exterior y es mi objeto. Ahora, ¿qué hace este modelo? Fíjense, este modelo de facilidades, ¿qué me está diciendo? Ok, este rectángulo tiene estas dos ventanas de atención. Pero como ha decidido ser un comparable, dice, oh, este es un modelo de facilidad.
Entonces, todo objeto de clase comparable tiene que tener una ventanita de atención al cliente que se llame comparar. ¿Correcto? Entonces, este modelo de facilidades le añade un punto de interacción de este objeto con el mundo exterior. Fíjense, el mundo exterior se va a poder relacionar con este objeto a través de esta prestación de servicios, y al tener esta prestación de servicios incorporada como una interfaz de interacción en este objeto, entonces este objeto es un comparable. ¿De acuerdo? Siempre y cuando, obviamente, este rectángulo que haga, reescriba el método, o en realidad defina el método comparar. ¿Entendido? Por eso esto se llama facilidades. Siempre en las interfaces, fíjense, esta es una interfase, siempre, todas las cosas que se describen aquí, siempre son de carácter público, ¿ya? En el entendido que esto se va a constituir en una interfaz más de interacción de los objetos que deciden ser comparables. ¿Entendido? Sí, Lisa. ¿Ya? Por eso es que este modelo Java ha decidido llamarlo interfaz, no le ha llamado otra cosa. ¿Ya? Todo tiene relación, digamos, con el contexto y con el léxico que tenemos en programación orientada a objetos. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Todas las cosas públicas que nosotros decidimos que va a tener los objetos de esta naturaleza, en el futuro, en tiempo de ejecución, se constituyen en puntos a través de los cuales el objeto puede interactuar con el mundo exterior. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que tener? Harto cuidado, fíjense, que el conocimiento de este objeto que lo hace particular, lo hace individual, lo hace caperuso en realidad, lo hace un experto en algo, eso tiene que estar bien guardadito. ¿De acuerdo? Nadie puede venir y cambiarte este conocimiento a menos que tengas una interfaz y este recién acceda de manera controlada acá. ¿Ya? Es por esa razón también que en el encapsulamiento se dice, ¿qué se encapsula? Los atributos. ¿Qué se encapsula? La implementación de los métodos. Fíjense, esto está dentro de la cápsula. ¿De acuerdo? Solamente el mensaje, el poder usar el mensaje, eso nomás es mi punto de interacción. Y es por esa razón que esto se llama interfaz. Entonces, esta interfaz más o menos como que viene a ponerle otra capa de facilidades al objeto, ¿no ve? Estas blancas serán las facilidades propias del objeto. Pero una vez que este ha decidido ser un comparable, todo lo que viene quizás viene a ponerse como otra capa de facilidades que este objeto ha decidido tener. Esto es interesante desde un punto de vista de generalización, porque donde yo espere un comparable puedo ponerle un rectángulo, ¿cierto? Y ahora sí, aquí, fíjense, todo rectángulo puede ser un comparable, pero también puedo decidir que todo estudiante es un comparable. ¿Correcto? Puedo decidir si quiero. Y entonces el estudiante, para poder ser un comparable, que necesita implementar comparar. ¿Correcto? Sí, Lice, muchas gracias. ¿Ya? Eso. Y aquí les aumento, ¿no ve? Toda cadena, fíjense, que nosotros solemos utilizar con tanta facilidad, ¿ya? Toda cadena que no tiene nada que ver con un rectángulo, fíjense, nada que ver ni con el estudiante. Son realmente objetos de otras realidades. Fíjate, toda cadena es incomparable. Y ahí entre una de las facilidades que tiene un string es saberse comparar. ¿Correcto? Oh, qué interesante, dices. Ay, podemos seguir caminando y dices, resulta, dice, que todo integer, ya dentro de lo que es la filosofía javera, resulta que también es un comparable. Ya sabe compararse. Interesante. Ahora fíjate, estudiante, integer, rectángulo y string, nada que ver. Pero toditos han decidido añadir funcionalidad
que actúa como un punto de interacción, que es una facilidad para conversar con el mundo exterior, que es el comparar. ¿De acuerdo? A eso se refiere este modelo interfaces y por eso en Java se llama interfase. Y resulta que todo lo que se describe aquí es una interfaz de interacción de los objetos que deciden ser de esa naturaleza. ¿Está bien? ¿Y una clase LIS puede tener dos interfaces o estaría infringiendo alguna norma? No. A ver, ¿qué puedes...? Depende, ¿no ve? A ver, vamos a ir a... En términos conceptuales, fíjense, esto es completamente válido. Yo tengo clase A, ¿ya? Y yo puedo tener una clase B aquí, ¿de acuerdo? B es un A. Yo puedo tener que C es un A, ¿ya? Pero también puedo decir que aparte de ser un A, C es un D, ¿ya? Si yo digo que esto es clase, class. Si yo digo que esto es class, esto es class, esto es class, es completamente válido en términos de conceptos, ya completamente válido en términos de conceptos de programación orientada a objetos. ¿Qué es lo que tendría que ir a averiguar? Si la tecnología que yo estoy utilizando soporta, ¿de acuerdo? Este concepto. ¿Y este concepto qué cosa es? Es herencia múltiple. Y a esta herencia se le conoce como una herencia múltiple estructural. Ya así también se le conoce en algunos libros. ¿Por qué? Porque resulta que esta clase es posible que tenga métodos que tengan implementación ya definida. ¿Correcto? Entonces, cuando yo defino la implementación de un método, esto ya es una estructura procedimental. ¿Ya? Y eso se ve heredar. ¿Correcto? Con las salvedades que hemos visto. ¿Ya? Ahora sí, es que digamos el mismo método, nombre, todo en la firma tienes aquí y aquí, entonces te va a tener que tomar una decisión de dónde heredar, todo lo que habíamos visto que puede complicarse en herencia múltiple. Pero conceptualmente esto es válido. ¿Ya? Y a este tipo de herencias, donde esto es clase, 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 se denomina, cuando quieres hacer la diferenciación, se denomina herencia múltiple estructural. En terminología JDK, solamente JDK, ¿ya? La herencia múltiple estructural no se soporta, ¿de acuerdo? En JDK no soporta herencia múltiple estructural, pero eso no significa que no exista. Completamente válido. Ahora, querer programar esto en Java no se puede, ¿ya? Pero eso es porque Java no te permite, no es porque el concepto está mal. Ahora, ¿qué es lo que podemos tener? ¿Qué otras cosas podemos tener? Lo que nosotros podemos tener es lo siguiente. ¿Sí? Podemos tener algo así. Yo puedo tener aquí class, le digo, tengo una clase A, ¿ya? Y esta clase, fíjense, puede ser la base de otra clase. Le vamos a poner aquí class B. Yo acá te puedo tener una interface, puedo tener incluso así, fíjense, class abstracta C, ¿de acuerdo? Y esta clase puede ser de acá, completamente válida, ¿ya? Y puedo tener aquí un interface. Ya le digo, aquí tengo una interfase, le llamaremos la interfase I, ¿correcto? Y yo puedo decidir que la clase A, o la clase C y la clase B son de esa interfase. Completamente válida. ¿De acuerdo? Ahora fíjate acá, tú tienes una más o menos suerte, ¿no? Tú dices, ah, ya, todo C es un A y es un I, se puede leer, ¿no ve? Todo B es un A y es un I, se podría leer, ¿correcto? Esto, sin embargo, no es una herencia múltiple estructural, ¿de acuerdo? Esto en terminología del modelo de facilidades, a eso se llama una herencia múltiple
mixta, ¿no? Con facilidades, de facilidades, así le vamos a llamar. Ahora fíjate, lo que me decías hace rato. Yo puedo tener aquí una interfase X, ¿ya? Aquí le digo, nos vamos a definir una interfase X, ¿correcto? Y yo puedo decidir que este también tenga esa interfase X. Y eso sí es posible, ya que una clase tenga más de una interfase como supermodelo, completamente válido, ¿ya? En terminología Java hablando, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de modelado múltiple de una sub hacia modelos de interfaces, sí soporta Java, ¿ya? JDK, sí, te sonríe aquí, ¿no ve? Aquí estamos bien. Correcto, pero en una herencia múltiple estructural, Java no lo soporta. ¡Oh! Por Dios, ya es tarde, qué barbaridad. Ok, quedaremos aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué no me dicen, licenciada, se está pasando? Mis 8 estudiantes me han debido dar walkover. Nos estamos viendo el día lunes. ¿De acuerdo? Está bien, dice. Hasta el lunes. Vamos a Dice. continuar con esto, ¿ya? Vamos a sentar y vamos a ver ejercicios.